amigo de Jardín de Libros. Estamos en Los Hilos Delfines para entrevistar a la escritora colombiana Carolina Samino. Vamos a hablar sobre uno de sus libros, que es Los Niños, es su más reciente novela. ¿Cómo estás, Hola, Carlos. Carolina? Bien, gracias. A mí siempre me llama la atención, me da curiosidad los orígenes de las novelas, de las historias. Si tú partes de alguna manera de alguna imagen, más que de una idea. En el caso de Los Niños, ¿de qué imagen partiste? Creo por ahí leí que una de esas imágenes era un perro que apareció de repente un día frente a tu puerta. Pues esa fue una de las experiencias de las que partió parte de la novela, pero dentro de la novela hay muchos distintos episodios y distintos pasajes que parten algunos de problemas o de ideas, de preguntas, otros de imágenes o más bien de experiencias, de cosas vistas. Entonces en Los Niños hay varios, pues estaba la pregunta sobre la filiación y la maternidad, o sea, cuál es realmente la relación o cómo es la relación que existe entre alguien y la persona de quien salió o de quien no salió, pero que se constituye en su madre, y cómo esa relación de maternidad no solo existe entre hijos y madres, sino entre distintos seres humanos, entre amigos también existe una relación de maternidad, en las parejas también existe una relación de maternidad y filiación. Entonces quise reflexionar sobre eso y de eso procede parte de la novela, y otra parte viene de una pregunta acerca de la ficción de terror, de las películas de terror o la literatura de terror, que es pues toda la segunda parte o la parte final. Y allí más bien tenía la pregunta de cómo se está en dos lugares a la vez, cómo se está, como se dice, poseso o perdido también, cómo es posible estar en un lugar y a la vez realmente exactamente al mismo tiempo estar en otro, como ese desdoblamiento. Y entonces eso también estaba allí. Había una pregunta además por los animales y nuestra relación con los animales domésticos, que excede al lenguaje, y entonces también está eso dentro del libro. La protagonista y el niño viven con un perro, y está otra pregunta acerca de lo que se adquiere, de la relación con el mundo como una relación de adquisición material, de adquisición de cosas. Entonces está allí el supermercado al que van y está, bueno, pero en fin, hay muchos distintos elementos. Y también podría estar ahí el tema de la soledad, digamos, dos personajes, tanto la mujer como Sí, el niño solos, que se encuentran. sí, y casi que ese no es tema, sino que parte como de esa premisa, de las personas están solas en el mundo, es como lo natural en la novela, ¿no? En ese mundo cada persona está sola y el encuentro es casi que extraordinario, el encuentro entre dos. Claro. Y ahora que mencionabas la parte, digamos, del terror y que está en la segunda parte del libro, pensaba mucho también en el hecho de que los niños suelen tener esa carga muy fuerte. Sí, los niños suelen tener mucho miedo, ¿no? Pero además son protagonistas de terror. Nosotros en nuestra historia cultural nos hemos sabido imaginar al niño como un objeto que nos da terror. O sea, cuántas películas no son de niños diabólicos o posesos, o sobre todo de niñas que entran en la adolescencia y que entonces se asocia como la menstruación con una transformación en monstruo. Y entonces para nosotros, sin que hablemos mucho de eso, sin que nos demos cuenta, el niño es de hecho un motivo de terror y además una víctima de terror, una misma cosa. Entonces, sí, eso está ahí también. ¿Cómo planteas tú la estructura de la novela? ¿Tenías una idea previa o fue apareciendo en el camino, digamos? Pues fue apareciendo, pero a medida que aparecía también se convertía en una idea previa, porque entonces seguías escribiendo, ya tenías una idea de una estructura, entonces en ese momento la estructura ya era una idea previa que luego podía ir cambiando. Entonces es como una mezcla de los dos, es como ir pensando lo que quieres hacer, luego alcanzarte a ti mismo, pero cuando ya has alcanzado lo que querías hacer, ya cambiaste de idea. Entonces es una mezcla de plan y de resultado que se convierte en plan. En fin.
¿Cómo ves la narrativa latinoamericana? Me parece haber leído alguna entrevista donde tú, digamos, te sientes más relacionada con una narrativa latinoamericana más que colombiana. Pues sí, me siento más afín a escritoras y escritores de otros países latinoamericanos que a los colombianos, pero digamos que a los colombianos más conocidos, ¿no? Hay, sin embargo, otra literatura colombiana, una que está empezando a surgir ahora y que es más conocida, con la que he encontrado más afinidad que con los nombres que se conocen más. Ahora, Los niños es tu segunda novela, pero también escribes un libro de relatos, también un libro de textos humorísticos, también un libro para niños. Sí. Digamos que tu curiosidad es expansiva. Sí, he publicado un libro para niños y ahora voy a publicar otro y escribí un ensayo biográfico sobre un personaje medieval. Y luego está un libro de cuentos que se llama Ponqué y otros cuentos, que acaban de reeditar, y 2 novelas. Y sí, me interesa mucho explorar los distintos géneros. Bueno, distintos géneros en realidad no, porque no he publicado poesía ni teatro, pero contar historias de diferentes extensiones y con diferentes técnicas también. Me gusta además mucho escribir entre los estilos, como a medias entre el ensayo y la narrativa, o el ensayo autobiográfico y la narrativa, que es en lo que estoy trabajando más ahora. ¿Y cómo determinas, digamos, cuando aparece una historia, que esa historia se puede enmarcar mejor en un relato breve, en una novela? Pues novelas he escrito pocas, así que casi todas las historias han terminado estando en relatos breves o en ese tipo de ensayo, relato que también escribo. Pero en general no cuento historias, en realidad. Pues hay una historia en los niños, en mi primera novela casi que no hay ninguna historia y en los cuentos tampoco mucho, sino más bien como unos sistemas de intuiciones que se forman ahí y sistemas de ideas que se relacionan unas con otras. Son como unos sistemas de relaciones que luego terminan estando o conformando un texto más que historias. Un poco para terminar y poco saliéndonos de la literatura, hace poco se ha firmado un acuerdo de paz en tu país y yo leí una postura tuya que me parece muy interesante, que tiene que ver con desde en qué lugar, digamos, se manifiestan frente a un proceso de paz, ¿no? No es lo mismo desde un mundo rural, sí, a lo que se puede decir desde el mundo urbano. Pues sí, yo soy de los colombianos que estamos a favor de la paz, de que se firmen los tratados de La Habana y que se dé paso a otro capítulo. Y me parece que es importante, sobre todo para que tengamos una sensación y una idea en Colombia de que pasa el tiempo y de que nosotros mismos hicimos pasar el tiempo, porque la paz ha provocado un estancamiento de los discursos y un estancamiento también de la sensibilidad, además de todo lo otro, lo más importante que ha provocado, que es simplemente la muerte prematura de personas a manos de otras personas. Ahora bien, creo que estamos en Colombia, sobre todo en su dimensión cultural, o en lo que atañe a la cultura, tomando la paz y la guerra con una ligereza tremenda. Creo que la paz o la esperanza de la paz ha sido un pretexto o ha propiciado que se tome todo esto muy, muy a la ligera. Entonces se piden proyectos que beneficien la paz, la construcción de paz, y nadie sabe en realidad, o se pone a pensar muy poca gente en qué significa eso y en qué es en realidad una oportunidad de conocimiento. Eso es lo importante de la paz, es que hace visibles cosas que la guerra ofusca y oculta y hace invisibles, y entonces que debemos conocernos unos a otros y conocer el país y conocer qué pasa, ¿no? No pensar en grandes palabras como la paz, como en bloques, que me parece que es un poco lo que está pasando, en vez de aprovechar para
analizar y para observar. Amigos, estuvimos con Carolina Salín, escritora colombiana, de la cual yo recomiendo mucho su novela Los Niños. Gracias. Gracias.